Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 28 de mayo del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con noticias del frente político. El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha presentado ante el Congreso una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte por el llamado caso Rolex. De acuerdo con el comunicado difundido por su despacho, la denuncia corre a cargo del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales y señala que la presidenta sería presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. Para no confundirnos con la jerga legal, cohecho pasivo impropio es que alguien reciba un soborno. Boluarte, según la tesis fiscal, habría recibido en calidad de donación 3 relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle de 94 brillantes de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Estos donativos habrían sido hechos, según la Fiscalía, con el propósito de que Boluarte realice actos propios de su cargo como presidenta de la República, con los que presuntamente favorecería al gobierno regional de Ayacucho, del que Oscorima es titular. Ahora, debido a que la presidenta en funciones puede ser investigada pero no acusada más que por 4 causales, dentro de las cuales no están los casos de corrupción, la acusación constitucional que acaba de presentar el fiscal de la Nación no puede tramitarse inmediatamente, sino que habrá que esperar a que Boluarte termine su mandato para poder hacerlo, si es que uno hace una interpretación literal del artículo 117 de la Constitución que hemos comentado bastante en el podcast. Como ustedes saben, mi posición personal es que justamente debe haber una reforma de ese artículo 117 para que incluya más causales que las 4 ahí mencionadas, por ejemplo, los delitos de corrupción. Pero sí me parece claro, y coincido aquí con lo que ha dicho, por ejemplo, el abogado constitucionalista Eber Joel Campos, que no se puede avanzar más por el frente legal con la presidenta en lo que respecta pues a esta imputación, aunque sí puede avanzar con el otro implicado, con Oscorima. De ahí que el fiscal de la Nación interino, Villena, haya propuesto desacumular los casos, es decir, que cada uno avance por separado. Dicho sea de paso, algo curioso ha pasado con Oscorima. El gobernador regional de Ayacucho ha anunciado una marcha contra el gobierno de Dina Boluarte porque dice que no le han transferido el presupuesto que le corresponde. Pero no se trataría de una movilización en lo inmediato. Lo que ha dicho Oscorima es que si en el 2025 el presupuesto de su región no supera los 1.000 millones de soles, ahí sí saldría a marchar en protesta. Una persona suspicaz pensaría que, habida cuenta de cómo ha avanzado pues, el caso Rolex y que Oscorima está más expuesto que la presidenta, le conviene al gobernador regional de Ayacucho hacer parecer como que en realidad está peleado con Boluarte, que ella no está haciendo lo que a él le convendría para tratar pues así de desvirtuar la tesis fiscal de que hay algo ilícito acordado entre ellos. Sobre Boluarte, el primer ministro Gustavo Adriancén ha dicho que la denuncia constitucional que acaba de presentar la Fiscalía de la Nación será, abro comillas, declarada improcedente y archivada, cierro comillas. Dijo que Juan Carlos Villena está, entre comillas, buscando delitos donde no existen. Ha insistido con su argumento de que Boluarte es víctima de una persecución judicial, al que me referí en extenso en el podcast de ayer. Creo que no es preciso lo que dice Adriancén sobre la denuncia constitucional, porque no creo que lo que corresponda al Congreso sea rechazarla de plano, sino que debe admitirla y en todo caso suspender su trámite, que es distinto. Por otro lado, veo que la congresista Ruth Luque de la bancada de Cambio Democrático ha anunciado que presentará otra denuncia constitucional contra Boluarte, pero esta vez por ausentarse del cargo, considerando los días en los que estuvo recuperándose de la cirugía estética que se hizo el año pasado y respecto de los cuales no hubo pues un pedido formal de licencia o descanso. He visto en las redes que han mostrado las actas del Consejo de Ministros de esos días y estas señalan que Boluarte se conectó virtualmente, pero no hay anotaciones digamos, de alguna intervención que ella haya hecho. En cualquier caso, esta denuncia constitucional seguirá pues, el mismo camino que la que les comenté más temprano, es decir, no se podrá darle trámite y a lo mucho podrá admitirse y dejarla en suspenso.
Fuera de todo esto que se está moviendo en el Congreso, la presidenta Boluarte tiene hoy una citación en la Fiscalía de la Nación para declarar sobre la desactivación del grupo policial que apoyaba al equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, EFICOP. Este es un caso de encubrimiento personal y abuso de autoridad, obstrucción a la justicia, para entenderlo más en sencillo, en el que el acusado principal es el ex ministro del Interior, Walter Ortiz, quien dio formalmente la orden para desactivar ese grupo policial, mientras que la presidenta es considerada instigadora de ese delito. Todo esto ocurrió, como sabemos, horas antes de que EFICOP consiguiera el arresto del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. El abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, ha dicho que ella sí asistirá a la citación y que no guardará silencio, cosa que ha hecho pues en anteriores oportunidades. Ok, hablando del fiscal de la Nación, la Junta de Fiscales Supremos acordó de forma unánime que Juan Carlos Villena continúe ejerciendo ese cargo de forma interina. Esto hasta que se agote el proceso disciplinario contra la ex fiscal suprema, Patricia Benavides, quien antes se desempeñaba como cabeza del Ministerio Público. Acordaron que cuando se acabe ese proceso, recién allí se elegirá a un nuevo fiscal de la Nación. La Junta de Fiscales Supremos está hoy conformada por Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Delia Espinosa y la recientemente reincorporada Zoraida Ábalos. Tanto Ábalos como Sánchez han dado a entender que no piensan postularse nuevamente al cargo de fiscal de la Nación, con lo cual todo hace pensar que Espinosa podría ser la elegida. Digamos que no es una situación ideal si es que no hay opciones. No estoy diciendo que Delia Espinosa sea pues una mala candidata necesariamente, aunque he visto críticas como las que hizo el periodista Ricardo Uceda el domingo en su columna en El Comercio, pero debería haber pues algún nivel de competencia por ese cargo que se resuelva pues meritocráticamente. Quizá el propio Villena termine estando también en las posibilidades. Hablando de la fiscal suprema Delia Espinosa, veo en El Comercio que ha presentado una denuncia constitucional contra el ex ministro de Justicia, Félix Chero, y el ex integrante de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila. Esta denuncia alude a un caso basado en el testimonio del ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, quien dijo que entre Chero y Ávila hubo un intercambio de favores que pasaba por nombrar al segundo como presidente de la Comisión Alto Nivel Anticorrupción, la designación de Patricia Benavides, que era en apariencia lo que pedía Chero como fiscal suprema, y el favorecimiento de una empresa en un tema inmobiliario sobre el cual Chero podía decidir en favor de una empresa china. Todo esto se dio cuando Villanueva era asesor de Chero. Sobre Patricia Benavides, la destituida fiscal de la Nación, veo en la República que la Fiscalía le ha abierto una investigación por presunto tráfico de influencias agravado o alternativamente patrocinio ilegal, en el entendido de que fue ella quien pudo haber instigado pues este negociado entre Chero y Ávila para lograr ser ascendida a fiscal suprema en ese momento. Ok, otra noticia del Frente Judicial: acaban de dictar 36 meses de prisión preventiva contra el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y ex viceministro de Orden Interno, Martín González, más conocido como Conejo. Este es el ex coronel de la policía que tuvo estos altos cargos en el gobierno de Pedro Castillo y a quien se le imputa haber ayudado a la fuga de los sobrinos del expresidente y luego haber buscado desprestigiar el trabajo del equipo policial a cargo del coronel Harvey Colchado, que apoyaba pues a EFICOP. A Conejo se le investiga por los delitos de encubrimiento personal y pertenencia a una organización criminal. Algunas noticias sobre el Congreso antes de terminar. Los congresistas que renunciaron a la bancada de Renovación Popular por desavenencias con Rafael López Aliaga, es decir, Jorge Montoya, José Cueto y Javier Padilla, se han juntado con Gladys Echaíz y con el congresista que entró como APP pero estaba como no agrupado, Héctor Acuña, para crear una nueva bancada cuyo nombre va a ser Honor y Democracia. Montoya será el nuevo vocero titular y Cueto el vocero alterno, así que los almirantes parecen haber conseguido pues crear una bancada que refleje más sus posiciones y donde ya no tengan pues que estar disputando con alguien como Alejandro Muñante. El miembro del Parlamento andino, Gustavo Pacheco, también se ha plegado a esta nueva bancada. Otro congresista que veo que ha renunciado a su grupo parlamentario es Juan Carlos Lizarzaburu, quien se ha apartado de la bancada de Fuerza Popular. Él ha dicho que es por motivos personales y de conciencia, sin dar mayores detalles. Pero recordemos que Lizarzaburu estuvo involucrado en un escándalo por expresiones ofensivas y sexistas en contra de su colega de bancada, Patricia Juárez,
que él dio pensando que su micro estaba apagado, pero en ese momento Fuerza Popular lo sancionó con 6 meses de suspensión de sus derechos partidarios. Para ir terminando, recordarán que hace poco se dio a conocer el caso de un congresista, el parlamentario del bloque magisterial, Paul Gutiérrez, quien había presentado proyectos de ley cuyo texto de manera muy evidente se había pues extraído en buena parte de la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT. Tan poco cuidadoso había resultado Gutiérrez o sus asesores que ni siquiera habían sacado pues partes de este texto en los que se hacía obvio que había sido redactado pues por una aplicación de inteligencia artificial. Pues bien, este caso llegó muy rápidamente a la Comisión de Ética del Congreso y con igual celeridad ha sido aprobada con 7 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, una denuncia contra Gutiérrez por estos hechos. Vale la pena aquí preguntarse qué exactamente es lo cuestionable en el comportamiento de Gutiérrez. Recurrir a una aplicación de inteligencia artificial para encontrar sustento para un proyecto de ley no es algo malo en sí mismo. Esta es una fuente de información como otras que puede utilizar un congresista. El problema está más bien en que este parlamentario presente pues proyectos de ley que ni siquiera parece haber revisado, que no han surgido de un proceso serio de investigar o analizar una determinada problemática, sino que se ha recurrido a ChatGPT para sacar rápido pues cualquier cosa. Ese es el verdadero problema aquí, que los congresistas saquen proyectos de ley en los que ponen cualquier cosa que no pasan pues un filtro mínimo de calidad. Si esta es la falta, hay muchísimos otros congresistas que incurren en ese mismo vicio, más allá de que utilicen o no ChatGPT. Un último tema que abordo más a manera de reflexión, la Comisión de Constitución del Congreso ha citado para el próximo lunes 3 al primer ministro Gustavo Adriansén para que explique la intención del Poder Ejecutivo de supuestamente funcionar los 4 organismos reguladores de servicios públicos en un solo organismo regulador multisectorial. En efecto, el proyecto de ley que presentó el gobierno para solicitar facultades al Congreso para legislar directamente sobre más de 100 materias, proponía pues modificar la ley 27332, la ley marco de los organismos reguladores en servicios públicos, supuestamente para promover una mayor coordinación y colaboración entre OSITRAN, OSINARMIN, OSITEL y SUNAT, que se conocen coloquialmente como los OSI. Cabe recordar que estos 4 organismos fueron creados en la década del 90 para regular y supervisar las inversiones de empresas privadas en infraestructura de uso público. OSITRAN supervisa específicamente las inversiones en infraestructura de transporte, como las carreteras, OSINARMIN las inversiones en energía y minería, OSIPTEL se concentra en las empresas de telecomunicaciones y SUNAS en las que prestan servicios de agua y saneamiento. Sin embargo, de acuerdo con una carta enviada el viernes por titulares de estas entidades al premier Adriansén, una funcionaria de la presidencia del Consejo de Ministros detalló el 22 de mayo ante la mesa técnica de la Comisión de Constitución que lo que el gobierno estaba buscando era fusionar estas 4 entidades en una sola, lo cual ellos rechazan. En dicha carta se advierte que una eventual fusión podría poner en riesgo la autonomía de estas entidades, politizándolas, y que afectaría pues la inversión privada, pues implica un cambio sustancial en el modelo regulatorio que ha acompañado el crecimiento económico en los últimos 30 años. Y en efecto, sin ser pues perfectos, teniendo los defectos que tienen naturalmente, estos organismos reguladores han venido teniendo un buen desempeño, manejándose con criterios técnicos y personal competente, bastante por encima del promedio del Estado peruano. No se entiende por qué de la nada el gobierno estaría pues interesado en fusionarlos. Esta es una mala decisión que a mi criterio no debería prosperar. Muy bien, eso es todo por hoy. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Bond Group. Que estén todos muy bien y ya nos escuchamos mañana. Adiós.